Hola amantes de las mascotas, hoy día hablaremos de una de las enfermedades más importantes de los caninos, que representa un peligro latente que no dudará en causar daño a nuestras mascotas. Hoy hablaremos del distemper canino. Aprenderemos cómo proteger a nuestros engreídos y qué hacer si es que lamentablemente nuestro amigo de cuatro patas resultara enfermo. Muchas veces escuchamos que el distemper no tiene cura y que ya no hay nada que hacer, pero no es del todo cierto. Como veremos a continuación, existen alternativas de tratamiento y no todo es oscuridad. El distemper canino, o moquillo, es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a perros y otros animales carnívoros. Este virus pertenece a la familia Paramyxoviridae, similar al virus del sarampión en humanos. Por eso se decía que los niños expuestos al virus del distemper adquieren inmunidad cruzada contra el sarampión. Aunque uno no debe confiarse de este tipo de afirmaciones, siempre lo mejor es consultar a un médico. El agente etiológico del distemper es el Canine Distemper Virus, CDV, un virus resistente que puede sobrevivir en ambientes fríos durante semanas. Se transmite principalmente a través del aire, mediante secreciones respiratorias de animales infectados, y por contacto directo con orina, sangre o saliva contaminada. Un animal enfermo puede contagiar a otro sin la necesidad de estar en contacto directo, ya que las partículas de aerosoles producto de las secreciones nasales u orales del enfermo pueden recorrer distancias importantes hasta llegar a su objetivo. No es en ningún caso una buena idea creer que porque mi cachorro no sale a la calle está seguro. La seguridad del cachorro muchas veces está ligada a la inmunidad que de cachorro adquirió durante su lactancia, mas no a medidas que tomemos nosotros. Es crucial entender el papel que juegan los anticuerpos maternos en la prevención del distemper. Cuando una perra está adecuadamente vacunada antes de la gestación, transmite anticuerpos a sus cachorros a través del calostro en la leche materna, brindándoles una protección temporal contra el virus. Sin embargo, esta inmunidad pasiva disminuye con el tiempo, generalmente alrededor de las 6 a 8 semanas de vida, momento en el cual los cachorros se vuelven vulnerables a la infección. Por esta razón, la vacunación temprana en cachorros es fundamental para protegerlos una vez que los anticuerpos maternos disminuyen. Existen muchos programas de vacunación y varios tipos de vacunas. Debemos consultar con nuestro médico veterinario cuál es el programa que debemos seguir según la región donde nos encontramos. Ya que no todas las vacunas se pueden usar a edades tempranas debido a que los anticuerpos maternos interferirán con ellas. Hay vacunas que pueden usarse en nuestro cachorro al cumplir los 30 días y otras que necesariamente se deben usar a partir de los 60 días. La elección está vinculada también al estado inmunitario de la madre. No es lo mismo un cachorro de una madre que tiene sus vacunas al día o que ha sobrevivido la enfermedad a otro que por el contrario proviene de una madre que no ha sido vacunada y nunca estuvo expuesta a este tipo de enfermedades. Este cachorro sí corre un gran peligro si no se vacuna de forma adecuada. Los signos clínicos del distemper son variados y pueden afectar múltiples sistemas del cuerpo del perro. El distemper canino es prácticamente la única enfermedad viral que atacará varios sistemas al mismo tiempo. Los sistemas afectados son tres: sistema respiratorio, sistema digestivo y sistema nervioso. Inicialmente, se observa fiebre, secreciones nasales y oculares, y pérdida de apetito. A medida que la enfermedad progresa, aparecen síntomas respiratorios como tos y neumonía, vómitos y diarrea, que reflejan el compromiso gastrointestinal. En los casos más graves, el virus puede atacar el sistema nervioso central, provocando convulsiones, parálisis, tics musculares involuntarios y otros trastornos neurológicos severos. Estos síntomas pueden ser mortales y, si el perro sobrevive, es probable que quede con secuelas permanentes. La secuencia más común del virus del distemper canino es de forma primaria atacar el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Le es indiferente seguir un patrón, puede iniciar por uno o por otro. Lo más normal es que tengamos un cachorro con signos respiratorios como un resfrío o gripe y que coincidentemente también tiene alguna infección intestinal. Esta es la primera alerta. Puede que sea solo una coincidencia, pero lo más común es que sea el inicio de un cuadro de distemper canino. Si no recibe un tratamiento adecuado, la enfermedad progresará hacia el sistema nervioso y generará daños neurológicos muchas veces irreparables. Muy raro pero no imposible es detectar distemper canino que muestre de forma precoz compromiso del sistema nervioso. Este tipo de presentaciones se relaciona con el estado inmunológico del cachorro. Se dice que mientras más precario es el sistema inmune del cachorro, más agresivo será el virus del distemper canino con él.
Aunque muchos consideran que el distemper no tiene cura, es importante destacar que el tratamiento existe, aunque es complejo y no siempre garantiza la recuperación. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y prevenir infecciones secundarias, incluyendo la administración de fluidos intravenosos para combatir la deshidratación, medicamentos anticonvulsivantes para controlar las convulsiones y antibióticos para tratar infecciones bacterianas secundarias. Sin embargo, debido a la gravedad de la enfermedad, muchos perros no logran sobrevivir, y aquellos que lo hacen pueden quedar con daños neurológicos irreversibles. Es importante acudir de inmediato a un médico veterinario si sospechamos que nuestro cachorro puede estar padeciendo de distemper, ya que parte del éxito del tratamiento es la rapidez con la que iniciamos el tratamiento, muy aparte de las importantes medidas que se toman para proteger el organismo de la devastación que ocasiona el distemper. Uno de los ejes de un tratamiento exitoso es estimular rápidamente al sistema inmune, para que forme una línea de defensa y haga que estos estragos pasen causando el menor daño posible al organismo. ¿Pero qué hacemos para proteger a nuestro cachorro entonces? Con respecto a las enfermedades, la medicina tiene dos aspectos básicos: puede ser curativa o preventiva. La medicina moderna se basa en aplicar la medicina preventiva como obligación. El problema más importante en la actualidad que se plantean los médicos es cómo evitar que una enfermedad ataque, claro, sin dejar de lado el cómo curar una enfermedad que nos ataca. La prevención es la mejor defensa contra el distemper canino. La vacunación es altamente efectiva y debe comenzar a administrarse a los cachorros a partir de las 4 a 8 semanas de vida, con refuerzos periódicos según lo recomendado por el veterinario. Además de la vacunación, es crucial evitar el contacto de tu perro con animales que no estén vacunados o que puedan estar enfermos. Mantener una buena higiene y un ambiente limpio para tu mascota también son medidas fundamentales para reducir el riesgo de contagio. Parte de la prevención también consiste en vacunar a las perras que son destinadas para la crianza, ya que de esto dependerá la inmunidad inicial que obtiene nuestro cachorro y que lo defenderá durante sus primeras semanas de vida. Una recomendación muy importante es consultar siempre con su médico veterinario, ya que es el único profesional que sabrá qué hacer y cómo manejar la situación si se presenta un problema. Las vacunas siempre deben ser administradas por un profesional, en este caso un médico veterinario, ya que la efectividad de una vacuna no solo depende del tipo de vacuna o la edad a la que fue administrada, sino que depende mucho del manejo previo que se le dio a esta vacuna, como la seguridad de la cadena de frío y conservación de las mismas. Muchas veces he escuchado que cachorros supuestamente vacunados inexplicablemente han caído enfermos por distemper. Si la cadena de frío no fue mantenida de forma correcta y el cachorro fue vacunado con estas vacunas, lo más probable es que la vacuna no haya tenido una efectividad total y muchas veces nula. Lo cual nos pone en una idea de falsa protección, donde creemos que nuestro cachorro tiene una vacuna, pero en realidad es una vacuna que nunca llegará a ser efectiva por fallos previos en su conservación. En conclusión, el distemper canino es una enfermedad devastadora, pero prevenible. La vacunación y la atención veterinaria adecuada son esenciales para proteger a nuestros perros. Si tu perro muestra alguno de los síntomas mencionados, no dudes en acudir al veterinario inmediatamente. Recuerda que actuar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de tu mascota. Gracias por acompañarnos en este video para este importante tema. Asegúrate de estar siempre informado y tomar las medidas preventivas necesarias para mantener a tu perro sano y feliz. No olvides suscribirte y darle like a este video si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo video.